Metodología de la investigación. Unidad 1. El contexto de la investigación. ¿Qué busca la investigación en las ciencias sociales? La investigación en las ciencias sociales busca comprender fenómenos humanos y sociales a través del método científico. Se apoya en teorías, hipótesis y métodos para generar conocimiento útil en áreas como el derecho, la sociología, la política, etc. Por ejemplo, un estudio sobre el impacto de la reforma judicial en la impartición de justicia en México. ¿Qué es la investigación? Es un proceso sistemático de recopilación, análisis e interpretación de datos para responder preguntas o resolver problemas. Por ejemplo, cuando un abogado investiga la jurisprudencia sobre el derecho al aborto en México para fundamentar un caso. ¿Qué es la metodología? Es el conjunto de principios y procedimientos que guían la investigación. Define cómo se estructuran los métodos y técnicas para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, para estudiar el impacto del derecho digital, un investigador puede usar una metodología cualitativa basada en entrevistas a expertos. ¿Qué es el método? Es el camino o procedimiento ordenado que se sigue en una investigación para obtener conocimiento. Existen métodos como el inductivo, que va de lo particular a lo general, y el deductivo, que va de lo general a lo particular. Por ejemplo, cuando un juez utiliza el método deductivo, aplica un principio general del derecho a un caso concreto. ¿Qué es la técnica? Son las herramientas específicas dentro de un método para recopilar y analizar datos. Por ejemplo, aplicar encuestas a estudiantes de derecho para conocer su opinión sobre la enseñanza del derecho penal. No olvide que la redacción es la habilidad de expresar ideas de manera clara y estructurada en textos escritos. Unidad 2. Métodos de investigación aplicados a ciencias jurídicas. Método de observación. Se basa en la observación directa y sistemática de hechos, conductas y situaciones en el ámbito jurídico para recolectar datos empíricos. Método analítico. Es el que implica descomponer un problema complejo en partes más simples para estudiar cada componente y comprender el conjunto. Método sintáctico. Es aquel que se centra en el estudio de la estructura interna y la relación entre las partes de un texto normativo, considerando la gramática y la lógica interna de las disposiciones legales. Método analógico. Es aquel que usa la comparación entre situaciones o casos similares para interpretar normas o resolver vacíos legales, partiendo de la semejanza entre hechos o normas ya establecidas. Método tipológico. Es aquel que clasifica y organiza los fenómenos jurídicos en tipos o categorías, facilitando la identificación de patrones y la sistematización del conocimiento legal. Método fenomenológico. Es aquel que se interesa por la experiencia y la percepción directa de los actores en el ámbito jurídico, poniendo énfasis en cómo se manifiestan y viven los fenómenos legales. Método histórico. Es aquel que estudia la evolución y el desarrollo de las normas, instituciones y prácticas jurídicas a lo largo del tiempo, contextualizando el presente a partir del pasado. Método documental. Es aquel que se basa en el análisis de fuentes escritas, como leyes, decretos, sentencias y archivos históricos, para extraer información relevante y construir argumentos sólidos. Método estadístico. Es aquel que utiliza técnicas cuantitativas para recopilar y analizar datos numéricos, identificando tendencias, patrones y relaciones entre variables jurídicas. Método de campo. Es aquel que implica la realización de investigaciones in situ
mediante entrevistas, encuestas u observación participante, para obtener datos directamente del entorno o de los actores involucrados. Los métodos lógicos. Tenemos el método de inferencia o los métodos de inferencia, que se fundamentan en la aplicación de criterios lógicos que evitan prejuicios o inclinaciones personales buscando la objetividad en el análisis de los problemas jurídicos. También tenemos las investigaciones jurídicas, que constituyen el conjunto de procesos y técnicas sistemáticas que permiten abordar de manera integral y rigurosa los problemas legales, combinando métodos teóricos y empíricos. Unidad 3. Técnicas de investigación. Técnicas de consenso. Tenemos entre ellas la técnica de Delphi, que es un método en el que se consulta a un grupo de expertos de manera anónima y en varias rondas para obtener un consenso sobre un tema específico. Igualmente tenemos la técnica de grupo nominal, que es una técnica en la que un grupo de personas presenta ideas de forma individual, luego se discuten en conjunto y finalmente se vota para priorizar las mejores. Igualmente tenemos la conferencia de consenso, que es una reunión estructurada donde un panel de expertos discute un tema para llegar a un acuerdo sobre las mejores prácticas o recomendaciones. Por último tenemos la tormenta de ideas, que es una técnica en la que un grupo genera una gran cantidad de ideas en poco tiempo, sin juzgar inicialmente su viabilidad. Ahora bien, en cuanto a técnicas de investigación cualitativa, tenemos que se centran en la comprensión profunda de fenómenos jurídicos a través del análisis de experiencias, opiniones y narrativas. El muestreo es la selección de un grupo de personas o documentos representativos para obtener información sin necesidad de estudiar a toda la población. Las técnicas de conversación incluyen entrevistas, encuestas abiertas y grupos focales para obtener información a partir del diálogo con participantes. Técnicas grupales. Las técnicas grupales son métodos que involucran la interacción entre varias personas para obtener información colectiva. Las técnicas observacionales se basan en la observación directa de comportamientos o eventos sin interferir en ellos. Las técnicas documentales consisten en la revisión y análisis de documentos, leyes, expedientes y jurisprudencia. Además, las técnicas de investigación cuantitativa se enfocan en la medición y análisis de datos numéricos. El tamaño muestral es la cantidad de sujetos o elementos seleccionados para un estudio con el fin de obtener resultados representativos. Medidas de asociación. Las medidas de asociación son herramientas estadísticas que analizan la relación entre dos o más variables. La evaluación económica. La evaluación económica se refiere al análisis de costos y beneficios en la aplicación de políticas o programas jurídicos. Tenemos que la eficacia es cuando se logra el objetivo sin importar los recursos utilizados. La efectividad es cuando se logra el objetivo en condiciones reales. Y la eficiencia es cuando se alcanzan los objetivos con el menor uso de recursos posible. Unidad 4. La metodología jurídica. La metodología jurídica es el conjunto de métodos y técnicas utilizados para analizar, interpretar y aplicar y enseñar el derecho. Es clave para la construcción del conocimiento jurídico y su aplicación práctica. Los modelos de ciencia jurídica. Tenemos los modelos tradicionales como el iusnaturalismo,
el cual indica que el derecho no tiene un origen en la naturaleza humana o en los principios universales de justicia. Dice que no depende únicamente de la legislación. También tenemos el iuspositivismo, el cual indica que el derecho es solo aquel creado por el Estado y contenido en normas jurídicas escritas. No importa si es justo o no. El iussociologismo indica que el derecho se estudia en función de su impacto en la sociedad y cómo se aplica en la realidad. Y por último tenemos el iusmarxismo, el cual dice que el derecho es un instrumento de las clases dominantes para mantener el control sobre la sociedad. Ahora bien, en cuanto a los modelos actuales, tenemos la filosofía analítica, la cual analiza el lenguaje jurídico para clarificar el significado de los conceptos legales. Tenemos también la semiótica jurídica, que estudia los símbolos, signos y lenguaje del derecho. Igualmente, la teoría de sistemas, por la cual se entiende que el derecho es un sistema que interactúa con otros sistemas sociales como el económico, político y el cultural, y otros que incluyen enfoques interdisciplinarios como el feminismo jurídico, el derecho ambiental y la teoría crítica del derecho. La aplicación de la metodología. En la creación del derecho tenemos cómo se generan las normas jurídicas, ¿sí? Tenemos la técnica legislativa, que se trata de los métodos para redactar y estructurar leyes correctamente. Igualmente, la técnica jurisprudencial, que son los métodos para interpretar y aplicar decisiones judiciales. La aplicación del derecho. Se refiere esto a cómo se lleva la norma jurídica a la práctica. Tenemos estudio de casos, que se refiere a análisis detallado de situaciones jurídicas concretas. Tenemos la investigación literal de los preceptos legales, que es el análisis directo de las normas para interpretar su contenido. Igualmente el grado de aplicación de las normas, que se refiere a estudiar si una norma realmente se cumple o solo existe en el papel. La investigación de los intereses subyacentes a las disposiciones legales, ¿sí? Que es un análisis de quiénes se benefician o perjudican con la ley. Investigación y conocimiento. Esto estudia cómo cómo se estudia el derecho para generar nuevo conocimiento. Tenemos la elaboración de conceptos jurídicos lógicos, que se trata de definir con precisión los términos jurídicos. La docencia del derecho son métodos para enseñar el derecho de forma efectiva. El derecho como una ciencia universitaria. El estudio del derecho en la educación superior. Bueno, se trata de eso y otros. Son formas de aplicar la metodología jurídica, como el uso de tecnología en la enseñanza del derecho o la relación entre derecho y economía. Unidad 5. Método de investigación conforme. La reforma constitucional del 2011. Con esta reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se transformó la forma en que se interpretan y aplican los derechos fundamentales en México. Se estableció que todas las autoridades deben respetar y garantizar los derechos humanos, considerando no solo la Constitución, sino también los tratados internacionales. Artículo primero constitucional. El artículo primero establece el principio pro persona, que significa que siempre se debe aplicar la norma más favorable a la persona. Interpretación conforme. Interpretación. La interpretación es el proceso de analizar el significado de las normas jurídicas para aplicarlas correctamente en cada caso. Conforme. La interpretación conforme es la técnica mediante la cual se interpreta una norma de manera que sea compatible con la Constitución y los tratados internacionales. La presentación de la problemática. Presentación del caso. Es cuando se expone un problema jurídico que necesita ser resuelto con base en la interpretación conforme. El diagnóstico preliminar. Se analiza la norma aplicable y las posibles interpretaciones.
Análisis del caso. Son las dificultades para establecer un diagnóstico. Se identifican los problemas que dificultan interpretar la norma correctamente. Por ejemplo, algunas leyes nacionales pueden parecer contrarias a tratados internacionales. En un segundo diagnóstico se revisa el diagnóstico inicial y se busca una solución más precisa con base en la interpretación conforme. Interpretar significa examinar todas las normas aplicables en el caso. La interpretación e incompatibilidad significa que si hay normas incompatibles, se elige la que mejor proteja los derechos humanos. Articulación de las variables. Articulación de las variables. Orden jurídico e interpretación conforme. Identificación de textos de irrelevancia, o sea, seleccionar las normas nacionales e internacionales relevantes. En el razonamiento de la interpretación conforme se justifica por qué una norma se interpreta de manera específica para proteger los derechos humanos. En una evaluación final se revisa si la solución respeta la Constitución, los tratados y el principio pro persona. Unidad 6. Fases de la investigación. Las preguntas de la investigación son aquellas preguntas que guían el estudio. Por ejemplo, ¿cómo ha cambiado la protección laboral tras la reforma? Y ¿qué efectos ha tenido en los despidos injustificados? Perdón, me faltó el objeto. El objeto de estudio es el tema principal que se quiere investigar. Por ejemplo, el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores en México. El planteamiento del problema es explicar por qué el tema es un problema, a quién afecta y qué quieres investigar. Por ejemplo, a pesar de la reforma laboral, persisten despidos sin justificación legal. La justificación. La justificación explica por qué el tema es importante y qué aporta tu investigación. Por ejemplo, esta investigación ayudará a entender los efectos reales de la reforma y propondrá soluciones jurídicas. La hipótesis. Los supuestos preliminares son ideas previas que pueden ayudar a formular la hipótesis. Por ejemplo, los trabajadores aún enfrentan despidos arbitrarios porque no conocen sus derechos. La hipótesis es una afirmación que se debe comprobar o refutar en la investigación. Por ejemplo, la reforma laboral de 2019 no ha reducido los despidos injustificados debido a la falta de mecanismos de supervisión. Las funciones de la hipótesis son orientar la investigación, definir las variables a estudiar y permitir hacer pruebas y análisis. Las características de la hipótesis son: 1. Debe ser clara, 2. Comprobable y 3. Basada en teorías previas. Los tipos de hipótesis según los objetivos: tenemos 1, que es descriptiva porque describe fenómenos; 2, es explicativa porque busca causas de un fenómeno; y 3, es correlacional porque relaciona dos variables. Clasificación de la hipótesis. Tenemos que puede haber una hipótesis nula cuando no hay relación entre variables, alternativa cuando hay una relación entre variables, y general o particular cuando puede aplicarse a todo o a un caso específico. Las variables son los elementos que influyen en el estudio. Por ejemplo, una variable independiente, que en este caso sería la reforma laboral, y la variable dependiente, que sería la protección de los derechos de los trabajadores. Las variables según su nivel de medición tenemos nominales, o sea que son categorías sin orden, como por ejemplo el género; las ordinales, que tienen orden pero sin distancias precisas, por ejemplo el nivel de estudios; las de intervalo, con distancias iguales pero sin punto de cero absoluto, por ejemplo la temperatura en Celsius; y de razón, como las de intervalo pero con punto cero absoluto, por ejemplo los ingresos mensuales. Los objetivos. El objetivo general explica el propósito principal del estudio. Por ejemplo, evaluar el impacto de la reforma laboral en la protección de los trabajadores. En cuanto a objetivos específicos, son más detallados y ayudan a cumplir el objetivo general. Por ejemplo, 1. Analizar la evolución de las leyes laborales en México. 2. Identificar los cambios más relevantes de la reforma laboral. Y 3. Evaluar el nivel de conocimiento de los trabajadores sobre sus derechos. Delimitaciones del tema.
La lectura jurídico-científica consiste en revisar textos especializados para fundamentar la investigación. La lectura informativa es la revisión rápida de textos para entender el tema, y la lectura exploratoria e investigativa es la búsqueda de antecedentes y estudios previos sobre el tema. Marco teórico. Es el conjunto de teorías y antecedentes que sustentan la investigación. Los antecedentes implican investigar estudios previos sobre el tema. El marco teórico es el análisis de las teorías aplicables. Las funciones del marco teórico son: 1. Explica el problema con base en teorías. 2. Relaciona el problema con otros estudios. Las características del marco teórico son: 1. Está basado en fuentes confiables. Y 2. Está relacionado con la investigación. El marco conceptual significa definir conceptos clave, como por ejemplo reforma laboral, derechos laborales, despido injustificado, etc. El marco metodológico. El diseño metodológico es aquel que explica cómo se va a hacer la investigación. El diseño de la investigación. En el diseño experimental se manipulan las variables para ver su efecto, y en el diseño no experimental se analizan los datos sin intervenir. El nivel de estudio puede ser exploratorio, descriptivo o explicativo. El enfoque de la investigación puede ser cualitativo, cuando se analizan opiniones, textos, y puede ser también cuantitativo, cuando se usan estadísticas o números. El método por aplicar. Tenemos, por ejemplo, el método histórico, comparativo y el jurídico dogmático. El proceso de datos explica cómo se analizan los datos recolectados. Universo y muestra. Universo es la población total, como por ejemplo todos los trabajadores mexicanos, y muestra es un grupo seleccionado para el estudio. Análisis y conclusiones. En la interpretación de la información se explican los hallazgos. En el análisis de resultados se comparan con las hipótesis. Las conclusiones. En la discusión de resultados se explican las razones de los hallazgos. En las conclusiones se responde a la pregunta de la investigación. Y en las recomendaciones se sugieren cambios o futuras investigaciones. Unidad 7. Criterios editoriales. Los criterios editoriales del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estos criterios establecen normas para la redacción y citación de obras jurídicas, garantizando uniformidad y evitando el plagio. Los criterios aplicables a todas las obras. Son reglas generales que deben aplicarse en libros, artículos, ponencias y otros documentos académicos. En los aspectos generales se debe emplear lenguaje formal y preciso, evitar errores ortográficos y gramaticales y usar términos jurídicos adecuados. En una captura de pantalla se requiere o se refiere a la forma correcta de citar imágenes o capturas de documentos digitales, como por ejemplo alguna de la Suprema Corte. Las notas a pie de página permiten dar referencias y aclaraciones sin interrumpir el texto principal. Cuando se haga referencia a artículos de revistas, como por ejemplo Héctor Fix-Zamudio, El control constitucional en América Latina, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, número 10, 2021, página 30. Citas. La cita de documentos publicados en Internet. Por ejemplo, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 2023, disponible en www.scjn.gov.mx, corchete consulta 2 de marzo de 2025. Segunda y posteriores referencias a una obra. Por ejemplo, Recasensiches, Introducción al Estudio de Derecho, página 48. Glosario de abreviaturas. Tenemos ID cuando es igual autor y obra, y BID cuando es misma fuente y página, OP, CIT cuando es obra citada. Criterios editoriales de la Facultad de Derecho. Las reglas para la presentación de textos jurídicos de la UNAM. Tenemos ahí la presentación de originales, que son especificaciones para los textos enviados a publicación. En cuanto a la forma de material literario, tenemos lo siguiente. Tenemos 1, título. 2, autor. 3, sinopsis curricular, que es un breve resumen de la trayectoria del autor.
4, correspondencia, que son los datos de contacto. 5, los índices. 6, el sumario, que es una breve explicación de cada sección. 7, el resumen, que es una síntesis del contenido de la obra. Y 8, los folios, que consiste en la numeración de las páginas. Las partes de una obra. Tenemos la dedicatoria, que es un breve mensaje del autor a alguien especial. Los agradecimientos, que son los reconocimientos a quienes ayudaron en la obra. La presentación, que explica el propósito del texto. El prólogo, que es un escrito introductorio de un experto en el tema. La introducción o prefacio, que es la explicación del contenido y los objetivos. Y el cuerpo de la obra, o sea, las secciones principales del libro. Los libros o partes son las divisiones amplias de la obra. Los capítulos son cada una de las divisiones principales. Las secciones son las subdivisiones dentro de un capítulo. Los incisos son las partes más específicas dentro de una sección. Las entradas son apartados con definiciones o conceptos clave. Las conclusiones o epílogo es el resumen de los hallazgos. Los apéndices o anexos es el material adicional como documentos o gráficas. Y las fuentes, que son el listado de bibliografía y referencias. Unidad 8. Acervos de información. Tenemos acervos bibliográficos, que son colecciones de libros especializados en derecho que puede uno consultar para obtener fundamentos teóricos. Tenemos los acervos físicos, que son libros físicos en bibliotecas, como por ejemplo la del IIJ, la Antonio Caso, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca México y la Benjamin Franklin. Los acervos digitales son las bibliotecas en línea, como por ejemplo la BIDI UNAM. Los acervos hemerográficos son bases de datos de periódicos y revistas jurídicas donde se pueden encontrar artículos, investigaciones recientes y análisis de leyes en vigencia. Los acervos jurisprudenciales son aquellos donde se recopilan sentencias y resoluciones judiciales que sirven como precedentes en la interpretación de la ley, por ejemplo, el Semanario Judicial de la Federación y el Case Law. Los acervos electrónicos son bases de datos en línea que almacenan información jurídica como bases legislativas, tesis, artículos y estudios de caso. Los Massive Open Online Courses, MOOC, son cursos en línea gratuitos y masivos sobre derecho e investigación jurídica. Unidad 9. Sistema de clasificación de revistas. El CONACYT, o Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, es el organismo en México que impulsa la ciencia y la investigación. Tiene un sistema de clasificación de revistas que evalúa la calidad e impacto de las publicaciones científicas. Este sistema busca 1. Garantizar la calidad y rigor científico de las publicaciones. 2. Fomentar la investigación original y bien sustentada. 3. Dar reconocimiento a las revistas con mayor impacto académico. Y 4. Facilitar el acceso a revistas confiables para investigadores. Por ejemplo, si un investigador publica un artículo en una revista clasificada por CONACYT, su trabajo tendrá mayor credibilidad y alcance internacional. Las revistas indexadas son aquellas que están registradas en bases de datos científicas porque cumplen con estándares de calidad editorial. Sus características son: 1. Publican investigaciones revisadas por expertos. 2. Tienen un impacto académico reconocido. Y 3. Son consultadas por la comunidad científica global. Tenemos como ejemplos de bases de datos Scopus, Latindex, Redalic y Cielo con SC. Las revistas arbitradas son aquellas donde los artículos pasan por un proceso de evaluación por expertos antes de ser publicados. El proceso de arbitraje consiste en lo siguiente: 1. Un investigador envía su artículo. 2. Expertos en el tema lo revisan. Esto puede ser anónimo. Y 3. Se decide si se publica, se modifica o se rechaza. Los tipos de arbitraje pueden ser 2. 1. Doble ciego, donde ni el autor ni los revisores conocen sus identidades. Y 2. El simple ciego, donde el revisor sabe quién es el autor, pero no al revés. Las arbitradas y las no arbitradas.
Las revistas arbitradas pasan por una revisión de expertos, tienen un proceso riguroso de selección y se consideran más confiables. En cambio, las no arbitradas no requieren evaluación de expertos, pueden contener opiniones o investigaciones sin revisión y no tienen tanto impacto académico. Unidad 10. El Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Internacional de Investigadores tiene las siguientes características. 1. Es un sistema creado por el CONACYT. 2. Evalúa y clasifica a los investigadores según sus méritos. 3. Otorga estímulos económicos y reconocimiento académico. Y 4. Fomenta la producción de conocimiento científico en México. Los objetivos del CONACYT son: 1. Impulsar la investigación científica y tecnológica. 2. Mejorar la calidad de las publicaciones. 3. Fomentar la investigación en problemas nacionales. Y 4. Apoyar la formación de nuevos investigadores. Los beneficios de estar en el Sistema Internacional de Investigadores son: 1. El reconocimiento como investigador nacional. 2. Un estímulo económico. 3. Acceso a financiamiento para proyectos de investigación. Y 4. Mayor prestigio y oportunidades en el ámbito académico. Los sujetos. Los sujetos son quienes pueden ingresar al SNI. Tenemos ahí, número 1, profesores universitarios. 2, investigadores independientes. 3, académicos en instituciones de educación superior. Y 4, expertos en distintas áreas del conocimiento. Los requisitos de acceso son: 1, tener un título de doctorado, en la mayoría de los casos. 2, publicar investigaciones en revistas arbitradas e indexadas. 3, participar en proyectos de investigación. 4, dirigir tesis de licenciatura, maestría o doctorado. Y 5, contribuir al desarrollo de su área de estudio.